Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Sturridge, bienvenidos a Studio.media. Bueno, mi invitado de hoy, invitado más bien amigo, una persona que admiro mucho por muchas cosas, aparte que es mi íntimo amigo César Vidal, es un periodista de primerísimo nivel y acaba de publicar un libro que se llama Las claves ocultas de 11M, 20 años buscando la verdad. Lorenzo Ramírez, ¿qué tal estás, queridísimo? Y gracias por encontrar tiempo. Yo sé que estás ocupadísimo con la promo y encontraste tiempo para estar con nosotros y te lo agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Para mí es todo un honor poder estar aquí en tu canal, poder estar contigo. Eres un referente para mí profesional desde hace ya mucho tiempo, no solo en lo que tiene que ver con el terrorismo, sino también con ese avance de la agenda globalista, sobre todo en su vertiente transhumanista, que es quizás lo menos conocido, de lo que menos se suele hablar. Y Sí, tú hace ya tiempo que eras un ahí precursor de todo tienes esto. la Sí, portada sí. de mi libro sobre Y transhumanismo. el Instituto Tavistock, ¿verdad? Hoy que en el día, en los tiempos actuales, pues está todo el mundo más o menos acostumbrado a hablar de la manipulación mental. Tú ya hacía mucho tiempo, ¿no? Que planteabas todas Todo esas... empezó con Bilderberg, pero bueno, Sí, Bilderberg es un libro un poco maldito porque al final yo te digo que bueno, yo salí de los servicios de inteligencia 2003 por ahí. Tenía que comer como todos. Yo pensaba, ¿qué voy a hacer? Entonces pensaba, bueno, tenemos mucha información sobre esa gente, Bilderberg y tal, y saqué el libro y claro, la gente simplificando todo, ¿no? El claro. denominador común más básico, pensaron, ajá, pues estos son los que amos del mundo. No lo son, pero se simplifica mucho. Mira, hablando de tu libro, que yo quiero hablar de tu libro, no de mis libros. Yo creo que todo el mundo, o sea, me acuerdo dónde estaba yo, como todos los españoles, yo en esa época vivía en España, en Madrid, acordamos, ¿no? 11S, 2001, yo estaba en Indra, justo en Indra, en Calle Velázquez, cuando estaba ahí, trabajando un proyecto con el presidente de la empresa, Javier Monzón, de Eurofighter, Ujú. ayudándole a preparar la presentación, y el 11M 2004, yo estaba en casa, bueno, me acosté muy tarde la noche, preparaba una cosa, y me llamó mi mamá, porque su hermana, mi tía, estaba en París y ya, bueno, había visto lo que había pasado y mi mamá me llamó para preguntar si yo estaba vivo. Claro. Es como la gente cuando te llama, te despierta y dices, ¿estás despierto? Pues estaba dormido, pero ya no. Entonces, ¿tú dónde estuviste cuando pasó lo de 11? Yo trabajaba en una agencia de noticias pequeñita. Yo hacía poco que me había licenciado, la verdad, había estado haciendo prácticas y ya estaba empezando a trabajar en una agencia de noticias del Grupo 11, la agencia Servimedia, que es poco conocida porque todo el mundo conoce F Europa Press y esta mucho menos. Y precisamente nosotros la redacción la teníamos en el Paseo de la Castellana, a la altura de Martínez Campos, pues pasado Sí, Curco. Y entonces yo iba con mi coche como todos los días y entonces cuando se produce el atentado yo iba en el coche. Y entonces yo lo primero que pienso es en intentar llegar a Atocha, ¿no? Como fuera, ¿no? sí, Fue imposible, evidentemente. imposible. Sí, Imposible. El coche, pues prácticamente lo tuve que dejar en medio de la carretera. Bajé del coche, me acerqué lo máximo que pude. Prácticamente acaban de explotar las bombas estando yo en el coche, con lo cual no había dado tiempo a acordonar la zona. Y ya pues había gente sacando víctimas y sacando cadáveres, arrancando los propios bancos de las estaciones de trenes, sí. utilizándolos a modo de camilla. Fue un shock absoluto. La verdad es que no sabía qué hacer. Me puse a dar vueltas sin saber muy bien qué hacer, si ayudar, si no ayudar. Automáticamente llegó un policía y me dijo que saliera de la zona. Y me fui a trabajar y durante todo el día, más que escribir informaciones, lo que estuve es cogiendo el teléfono porque llamaban muchas personas sin saber realmente dónde estaban sus familiares y para ver si nosotros, que éramos periodistas, pues teníamos acceso a esa famosa lista del IFEMA que se fue configurando durante el día. Fue un día de Sí. terror. Llegué a casa hasta arriba de adrenalina, me metí en la ducha y estuve media hora llorando, ¿no? Realmente, pues completamente superado. Luego viví esos 2, 3 días de fractura social que ya venían calentándose en España en los últimos tiempos, Sí, pero en aquel momento ya se rompió todo. Y bueno, pues fue un país votando, yendo a las elecciones en estado de shock, ¿no? Que yo creo que es sí, la los peor manera. nervios al flor de pie. Te quiero preguntar una cosa, si tú pudiste, porque claro, o sea, el libro tuyo es una maravilla y yo quiero tenerlo en físico, lo que pasa como te comenté, o sea, en Amazon te metes en Amazon México y bueno, te lo traen finales de abril del Bueno, año yo 2020. intentaré hacerte llegar una copia como Pero sea. bueno, yo lo compro con mucho gusto, pero pensaba, si voy a entrevistar a este hombre, no puedo entrar sin preparar una entrevista bien hecha. ¿Tú pudiste, lo que tú estás comentando,
porque claro, se acercaban, o sea, hay un desmadre, ¿no? Los primeros momentos, Ujú. explosión, gente ¿cómo se llama? En la tocha, mucha gente, los voluntarios ayudando a la gente, o sea, es decir, un desmadre total y absoluto. ¿Tú pudiste contactar con algunas de las personas que estaban allí, digamos, zona cero? Sacando los cuerpos, unas ciudadanos españoles que estaban simplemente en un momento, digamos, perfecto o no tan perfecto, en el peor momento imaginable. O no Yo pudiste. en aquel momento, yo cuando ya voy a la redacción, sí que hago algunas llamadas para intentar consultar con alguna fuente. Nosotros todos los días lo primero que hacíamos nada más llegar a la agencia era llamar a policía para ver qué accidentes de tráfico había habido, con lo cual algún pequeño contacto se tenía. Y yo conseguí hablar con un TEDx. Conseguí hablar con un TEDx que estaba in situ, que es el que me dice que no tiene ninguna duda de que es explosivo militar. Esto Explícale fue por favor a nuestro público, que es mundial de 42 países, qué son TEDx. Los TEDx son los expertos en desactivación de explosivos, los que llegan, los primeros de todo, para ver realmente si hay algún tipo de bomba que todavía Sí. no haya estallado y también para hacer, pues, recoger las primeras muestras para poder determinar qué es lo que ha explotado, ¿no? A mí lo que me decían era que todo parecía indicar que era explosivo militar. Yo en aquel momento no tengo ninguna duda de que es explosivo militar y luego a lo largo del día y sobre todo a lo largo de las siguientes jornadas, cuando se empieza a hablar, ¿no? De esa disyuntiva de dinamitas, de goma 2 eco o titadina, hay que decir para la gente que no lo supiera, goma 2 eco se interpretaba que era un atentado de origen islamista, aunque en realidad los islamistas no suelen utilizar ese tipo de explosivo, utilizan explosivos pues fabricado, ¿no? Con Modus productos. operandi distintos, sí. Sí, sí, y lo otro era el titadine, que sería el modus operandi un poco de ETA. Cuando yo veo que no se habla de explosivo militar, me sorprende mucho, ¿no? Por eso, para mí me pareció fundamental la valentía del jefe de los TEDx de Madrid, de Cáceres Vadillo, que tanto ante el juez instructor como ante la propia policía, como luego ya en el juicio, él siguió diciendo siempre que él pensó que era explosivo militar. Es un explosivo militar que no aparece en ningún momento en la versión oficial y no aparece realmente Me que era un. sorprende que este hombre no le mataron de forma accidental, o sea, de forma accidental olvidó de respirar. Mira, yo quiero. Es el único de los mandos policiales de aquel día que no fue ascendido y que se quedó en su puesto durante toda su vida. El Mira, yo único. quiero en la entrevista de hoy, porque claro, yo estaba pensando cómo organizarlo, mirar los detalles, pero que pensé no, porque la mayoría de gente no entiende, o sea, no son solo de España, sino no entienden lo que pasó. Entonces, centramos en lo macro, en la entrevista. Vamos a hacer un pequeño resumen, o sea, 11M. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué es este atentado horrible? El peor atentado Ujú. terrorista, o llámalo como quieres llamarlo, en la historia de España, con la cantidad de muertos. Yo no sé si al final eran 204, pero por ahí de muertos. Un resumen, si yo estoy, o sea, viendo una película, tengo un Ujú. pequeño resumen de lo que pasó. ¿Qué es 11M? 11M es un atentado que se produce, es el segundo atentado que se produce en uno de los tres países de la coalición que realiza toda esa invasión, esa ocupación de Irak y lo que luego tuvo que ver con la guerra contra el terror. Teníamos Estados Unidos por un lado, teníamos España por otro y teníamos el caso de Reino Unido. Eran los tres aliados famosos de la foto de las Islas Los Azores. tres amigos, sí. Los tres amigos, exactamente. Entonces se produce el 11S. En el 2004, meses antes de las elecciones de Estados Unidos, cuando ya se había descubierto todo lo que tenía que ver con las mentiras de la guerra de Irak, Bush estaba perdiendo un importante apoyo popular, sobre todo los que estaban detrás de él, ¿no? Esa camarilla de Dick Cheney y compañía, que así mismos en plan jocoso se llamaban de Cábala, como informó el periodista Seymour Hersh. Pero España tenía una historia de terrorismo nacionalista, de terrorismo vasco, ¿no? El gobierno se había Sí. caracterizado sobre todo por haber perseguido ese tipo de terrorismo, pero había llegado un momento en el que ese terrorismo estaba siendo utilizado con fines políticos. Meses antes de ese atentado, se supone que hubo varios atentados abortados de la banda separatista, de la banda independentista ETA. Se supone, digo, porque no está nada claro que esos atentados fueran reales, como explico en el libro. Y entonces, cuando se produce la explosión de las bombas, pues el gobierno, lo primero de todo, piensa realmente que ha sido la banda terrorista ETA, pero rápidamente ya se da cuenta de que no. Y se da cuenta de que no porque precisamente habla con mandos policiales y habla con mandos de inteligencia y constatan que no ha sido la banda terrorista ETA. A partir de ahí Mira, yo te se quería abre una. parar por un Sí, segundo y comentarle, o sea, a nuestra audiencia que todo este tipo de cosas que estamos comentando, no podemos comentarlo públicamente. Ayer yo estuve de invitado en el programa de Pedro Baños, sí. una entrevista de casi 3 horas, y hay muchas cosas, tiene que dar piruetas lingüísticas, aunque español es mi tercer idioma, porque hay cosas que yo abrí la boca, quería comentar cosas, pero yo sabía que no podía. O sea, yo tengo en mi canal YouTube 2 strikes.
¿Por qué dos strikes? Porque hablé de cosas como despoblación, por ejemplo, entre varios otros asuntos, ¿no? Hablando de la política de economía y tal. Entonces me dieron un strike. Y en ese sentido, vivimos en el mundo absolutamente de propaganda y control. En ese sentido, para ver este tipo de entrevistas, por favor, apuntarse a nuestro canal, Estudio.me, y también al canal de César Vidal, porque, o sea, estamos en privado y a César yo no sé cuántas veces le cortaron YouTube, precisamente por las cosas que estamos contando. A Entonces, nosotros nos han echado varias veces. Ya no se trata de que no puedas monetizar el contenido, sino directamente que estás fuera, tú no que puedes te hablar, o expulsan. sea, o sea, divide la dialéctica. Entonces, Bueno, yo tengo palabras, incluso palabras clave que ya conoce mi audiencia, porque hay determinados temas de los que no se puede hablar, entonces utilizo otros términos que es triste que esto sea así, que vivamos en supuestas democracias y que realmente pues no lo son, ¿no? pues sabemos cómo funciona. Bueno, otra cosa te quería preguntar.